El olor a muerte ya flotaba por los pasillos sombríos del castillo de Plessis-les-Tours, cuando Luis XI despertó por última vez en agosto de 1483, sus ojos vidriosos fijados en el techo abovedado, mientras un gemido gutural escapaba de su garganta, ulcerada. El sonido resonó entre las piedras húmedas como el lamento de un espíritu condenado, y los pocos criados que se atrevían a permanecer en el castillo se persignaban en silencio, murmurando oraciones apresuradas. El rey araña, como lo conocían los súbditos que lo temían y odiaban a partes iguales, yacía ahora en su telaraña de agonía. Cada hebra tejida con la sangre de conspiraciones, traiciones y venganzas que había orquestado durante sus 22 años de reinado. Pero el poder que otrora emanaba de sus ojos astutos como cuchillas se había transformado en puro terror. Terror de Dios, terror a la muerte, terror de lo que se había convertido. Pocos años antes, Luis XI reinaba como el monarca más temido de Europa, su influencia extendiéndose como tentáculos invisibles a través de una red de espías, informantes y alianzas mortíferas que hacían temblar a los nobles más poderosos ante la sola mención de su nombre. En las cúpulas del poder, su nombre se pronunciaba en susurros, acompañado de miradas furtivas y genuflexiones temerosas. Había quebrantado la columna vertebral de la aristocracia feudal francesa, transformando condes orgullosos en mendigos y elevando a mercaderes astutos a posiciones de prominencia mediante una alquimia política que mezclaba crueldad calculada con una inteligencia diabólica. Sus manos, siempre ornamentadas con anillos pesados, cargados de simbolismo y poder, se movían sobre mapas y documentos como las de un maestro dirigiendo una sinfonía mortal, cada gesto determinando el destino de miles. El castillo de Plessis-les-Tours, su fortaleza personal, era entonces un laberinto de salas lujosas donde embajadores se inclinaban hasta el suelo, donde tratados se firmaban con tinta que aún olía a la sangre de los vencidos, donde cada muro era testigo del nacimiento de estratagemas que redefinirían el mapa político de Francia. En aquellos días de oscura gloria, Luis XI recorría los salones con pasos firmes que resonaban como decretos sobre el mármol pulido. Su figura esbelta, envuelta en ropas de telas preciosas que susurraban a cada movimiento, proclamando su superioridad sobre todos los mortales. Su rostro, anguloso y marcado por cicatrices casi imperceptibles, recordatorios de intentos de asesinato sobrevividos, irradiaba una inteligencia fría que hacía sentir a los hombres adultos como niños aterrados ante un dios cruel. Cuando sonreía, lo cual ocurría raramente, era como si el propio diablo mostrara sus dientes, y cuando fruncía el ceño se formaban tormentas políticas en el horizonte. Había construido su reputación sobre montañas de cadáveres políticos, cada decisión calculada para maximizar su poder absoluto sobre Francia y más allá de sus fronteras. Era un hombre que dormía poco, comía aún menos, y dedicaba cada momento de vigilia al arte de la manipulación humana, un arte que dominaba como ningún otro mortal de su época. Pero el tiempo, ese implacable algoz que no respeta coronas ni cetros, comenzó a tejer su propia telaraña alrededor del rey araña. Los primeros signos de deterioro aparecieron sutilmente, como sombras que se alargan imperceptiblemente al atardecer. Sus manos, otrora firmes como el hierro, al firmar sentencias de muerte o decretos que cambiaban el destino de provincias enteras, comenzaron a temblar casi imperceptiblemente durante las audiencias matinales. Al principio, solo su médico personal, un hombre pálido y nervioso llamado Jacobo Coitier, percibió esos temblores, pero el doctor se atrevió únicamente a anotar sus observaciones en códigos secretos en sus pergaminos médicos, temiendo que cualquier mera mención de la fragilidad real pudiera resultar en su propia ejecución sumaria. El rey,
notando los cambios en su cuerpo con la misma agudeza con que detectaba conspiraciones en los pasillos del poder, atribuyó al principio los síntomas al estrés de las campañas militares y a las noches en vela planificando la destrucción de sus enemigos. La primera manifestación verdaderamente alarmante ocurrió durante una audiencia con el embajador veneciano en el otoño de 1481. Luis XI, en medio de una negociación particularmente compleja sobre derechos comerciales en el Mediterráneo, se sintió súbitamente dominado por una sensación de vértigo tan intensa que tuvo que apoyarse discretamente en el brazo de su trono dorado. El embajador, un hombre experimentado acostumbrado a leer las sutilezas de las expresiones reales, notó la repentina palidez que inundó el rostro del monarca, una palidez que contrastaba drásticamente con el tono rojizo que normalmente caracterizaba sus mejillas cuando estaba concentrado en los asuntos del reino. Por un momento que pareció eterno, el silencio se apoderó del salón de audiencias, roto únicamente por el crepitar de las llamas en la chimenea y la respiración pesada del rey, que se había vuelto de pronto irregular y entrecortada. Los meses siguientes trajeron una cascada de síntomas que el médico real registraba con creciente preocupación en sus diarios secretos. Su Majestad presenta episodios frecuentes de vértigo, acompañados de dolores de cabeza que lo hacen gemir durante las horas más silenciosas de la madrugada, escribió Coitier en latín arcano, usando una caligrafía deliberadamente ilegible para proteger tanto sus observaciones como su propia vida. Las manos tiemblan no solo durante el esfuerzo, sino también en reposo, y he observado que sus ojos, antaño penetrantes como cuchillas, ahora presentan momentos de desenfoque y confusión que Su Majestad trata de disimular con parpadeos frecuentes y movimientos bruscos de cabeza. El doctor también anotó con alarma creciente que el rey había comenzado a hablar solo durante sus paseos por los jardines del castillo, manteniendo conversaciones aparentemente intensas con interlocutores invisibles, gesticulando con las manos temblorosas, como si estuviera negociando tratados con fantasmas. La transformación física era tan solo la punta del iceberg de una degeneración mucho más profunda y aterradora. Luis XI, que siempre había sido un hombre de apetito moderado pero disciplinado, comenzó a mostrar comportamientos alimentarios erráticos que alternaban entre ayunos prolongados y episodios de gula voraz que lo dejaban nauseabundo y tembloroso. Durante un banquete ofrecido en honor de los embajadores flamencos, testigos relataron que el rey devoró una cantidad impresionante de carne de ciervo, pan y vino, solo para vomitarlo todo violentamente en los jardines del castillo, ante invitados, horrorizados, que fingieron no haber visto nada, temiendo por su propia seguridad. El sonido de sus náuseas ecoó por la noche como el grito de un animal herido, y los jardineros hallaron, a la mañana siguiente, las rosaledas reales manchadas con restos de la comida real, una imagen que se convertiría en una siniestra metáfora del estado del reino. Pero fue durante el crudo invierno de 1482, cuando la verdadera naturaleza de la enfermedad real se reveló en toda su magnitud aterradora. Luis XI despertó en una madrugada particularmente fría, con la sensación de que su cabeza estaba siendo aplastada por un tornillo invisible, un dolor tan intenso que lo hizo gritar con fuerza suficiente para despertar a todos los habitantes del castillo. Los guardias, creyendo al principio que el rey estaba siendo atacado, derribaron las puertas de sus aposentos solo para encontrarlo retorciéndose en su lecho real, las manos presionando sus sienes con tanta fuerza que las venas de sus muñecas se marcaban como cuerdas tensas bajo la piel pálida. Su respiración se había convertido en un sonido espectral, una mezcla de gemidos y susurros que apenas parecían humanos, y sus ojos,
que antes hipnotizaban a súbditos y enemigos con su brillo calculador, ahora se movían en sus órbitas como los de un poseído. Aquella noche terrible, por primera vez en décadas, Luis XI llamó a un sacerdote, no al capellán real, cuyas oraciones protocolares siempre había tolerado con impaciencia aristocrática, sino a un sencillo fraile franciscano que vivía en 1900 en las cercanías del castillo, un hombre conocido por su humildad y sinceridad espiritual. Cuando el religioso llegó, encontró al rey arrodillado en el frío suelo de piedra de sus aposentos, aún vestido solo con una camisa de lino que revelaba un cuerpo que se había adelgazado drásticamente en las últimas semanas. «Padre», susurró Luis XI con una voz que apenas se reconocía como suya, «necesito confesarme. Necesito confesarme antes de que sea demasiado tarde». El fraile, intimidado al principio por la presencia real, pronto comprendió que no estaba ante un monarca poderoso, sino ante un hombre desesperadamente aterrado, un hombre que finalmente había comprendido que todo su poder terrenal era insignificante ante la proximidad de la muerte. La confesión duró horas, extendiéndose por la madrugada como un río de remordimientos y terror. El rey habló de ejecuciones ordenadas en arrebatos de ira, de familias enteras destruidas por su paranoia política, de alianzas rotas y promesas traicionadas en nombre de la razón de Estado. Su voz, que antaño comandaba ejércitos y hacía temblar naciones, ahora era solo un susurro quebrado, interrumpido con frecuencia por accesos de tos que manchaban de sangre el pañuelo de seda que presionaba contra sus labios. «¿Cuántos hombres murieron por mi voluntad?», le preguntó al fraile, pero la cuestión parecía dirigida más al vacío de la noche que al religioso arrodillado a su lado. «¿Cuántas viudas lloran porque yo quise más poder? ¿Cuántos huérfanos maldicen mi nombre en las calles de París?». El fraile intentó ofrecer palabras de consuelo espiritual, pero Luis XI lo interrumpió con un brusco gesto de su temblorosa mano. «No me consueles, padre. La verdad es que siempre supe lo que hacía, y ahora Dios viene a cobrarme el precio». A partir de esa confesión nocturna, la degeneración del rey se aceleró dramáticamente, como si admitir sus pecados hubiera roto la última barrera que lo mantenía funcionando como un ser humano mínimamente cuerdo. Sus aposentos, antes organizados con la precisión militar que caracterizaba todos los aspectos de su vida, se convirtieron en un caos de pergaminos esparcidos, ropas sucias abandonadas en rincones oscuros y platos de comida a medio consumir, dejados sobre muebles preciados donde atraían moscas y exhalaban hedor pútrido. El olor que emanaba de sus habitaciones se volvió tan insoportable que los criados comenzaron a negarse a entrar, y solo Jacobo Coitier y 2 criados leales más, impulsados más por el terror que por la devoción, continuaban atendiéndolo en sus necesidades básicas. El médico real, en sus anotaciones cada vez más desesperadas, consignó que Luis XI había desarrollado una fijación mórbida por reliquias sagradas y amuletos, llenando sus aposentos de huesos de santos, fragmentos de madera supuestamente extraídos de la cruz de Cristo y frascos que contenían aguas de ríos considerados sagrados. «Su Majestad cree que estos objetos pueden retrasar su muerte», escribió Coitier, «pero observo que su agitación solo aumenta en presencia de estos ítems, como si le provocaran más terror que consuelo». El rey había comenzado a hablar obsesivamente sobre demonios que veía en los rincones de sus aposentos, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz y voces que susurraban su nombre durante las horas más oscuras de la madrugada. Cuando se le preguntaba sobre esas visiones, sus ojos se llenaban de lágrimas de terror genuino y susurraba: «Vinieron a buscarme. Todos aquellos que ordené matar están aquí,
esperando. Durante los meses finales de su vida, Luis XI desarrolló una rutina obsesiva que revelaba la profundidad de su descomposición mental. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y pasaba horas arrodillado ante un crucifijo de madera oscura, repitiendo oraciones que había aprendido en su infancia, oraciones que había ignorado durante décadas en favor de los juegos del poder político. Sus palabras se mezclaban en lamentos ininteligibles, una mezcla de latín eclesiástico, francés antiguo y sonidos guturales que parecían brotar directamente de su subconsciente atormentado. Los pocos criados que aún se atrevían a acercarse a sus aposentos relataban que, durante esos momentos de oración, el rey con frecuencia gritaba nombres de personas que había mandado ejecutar, nombres de enemigos que había destruido, nombres de aliados que había traicionado. Carlos de Borgoña, gritaba aludiendo al duque que había muerto en batalla contra sus fuerzas. Perdóname, perdóname. Y luego se desplomaba en sollozos que hacían convulsionar su cuerpo entero. La paranoia, que siempre había sido una herramienta política en sus hábiles manos, se transformó en una fuerza destructora que consumía la poca cordura que le quedaba. Luis XI comenzó a ver conspiraciones en cada sombra, asesinos en cada movimiento inesperado, veneno en cada comida que le servían. Despidió sucesivamente a todos sus cocineros, acusándolos de intentos de envenenamiento, y llegó al punto de preparar personalmente sus comidas, que consistían casi exclusivamente en pan seco y agua, consumidos en cantidades mínimas que malnutrían su cuerpo cada vez más frágil. Sus dedos, antaño diestramente firmes al firmar documentos de Estado, ahora temblaban incontrolablemente cuando intentaba sostener una jarra de agua, derramando el líquido sobre su ropa y creando manchas que interpretaba como señales místicas de su condenación inminente. El terror de Luis XI se intensificó cuando comenzó a tener visiones de su propia muerte, visiones tan vívidas que las describía a Jacobo Coitier con detalles asombrosamente precisos. «Veo una habitación oscura», murmuraba durante una de sus consultas médicas, los ojos fijos en un punto invisible más allá de la pared de piedra. «Una habitación donde la luz no puede entrar. Y hay una figura encapuchada que se acerca a mi cama, portando algo en sus manos. No puedo ver qué es, pero sé que es para mí, es lo que merezco». El médico, cada vez más desesperado por encontrar alguna cura física o mental para el sufrimiento real, comenzó a administrar mezclas de hierbas que prometían calmar la mente, pero que solo parecían intensificar las visiones y los terrores nocturnos del monarca agonizante. Fue durante una de esas noches de tormento que Luis XI vivió lo que luego sería descrito por testigos como el momento más aterrador de su desintegración final. Hacia la medianoche, gritos inhumanos resonaron por los pasillos del castillo, gritos tan intensos y prolongados que varios criados huyeron de sus aposentos, convencidos de que demonios habían invadido Plessis-les-Tours. Cuando Jacobo Coitier y dos guardias valientes llegaron a los aposentos reales, encontraron a Luis XI de pie sobre su cama, completamente desnudo, arañándose el propio pecho con las uñas hasta dejar profundas heridas sangrantes en la pálida piel. Gritaba al techo como si respondiera a acusaciones provenientes de un tribunal celestial invisible. «Yo era el rey, tenía el derecho. Dios me dio el poder para decidir sobre la vida y la muerte». Pero sus palabras se disolvían en sollozos cuando repetía como un mantra desesperado: «Pero ellos no me perdonan, nunca me perdonan». A partir de esa noche, Luis XI perdió completamente la noción de la realidad externa, viviendo en una dimensión de terror que existía solo en su mente fragmentada. Comenzó a conversar regularmente con personas muertas hace años,
manteniendo intensos debates políticos con duques a quienes había mandado ejecutar, negociando tratados imaginarios con reyes que habían perecido en batallas que él mismo había orquestado. Durante esas conversaciones, su personalidad oscilaba drásticamente. A veces era el monarca imperioso exigiendo obediencia, otras era un hombre roto implorando perdón, y otras era un niño asustado que lloraba por su madre. Testigos relataron que en ciertas ocasiones parecía estar literalmente viendo a esas figuras espectrales, señalando hacia rincones específicos de la habitación y describiendo con detalles imposibles las vestimentas y expresiones de quienes solo existían en su mente. El aspecto físico del rey se había deteriorado a un punto casi irreconocible. Su cabello, antes cuidadosamente peinado y perfumado, ahora colgaba en mechones grasientos y enmarañados que él mismo arrancaba compulsivamente durante sus crisis de ansiedad, dejando parches calvos en el cuero cabelludo. Su piel había adquirido un tono amarillento y ceroso que lo hacía parecer más un cadáver que un hombre vivo, y sus ojos, hundidos en órbitas oscurecidas por noches sin dormir, brillaban con una intensidad febril que hacía estremecer a cualquiera que lo mirara. Había perdido tanto peso que sus ropas reales parecían disfraces mal ajustados sobre un esqueleto, y cuando intentaba caminar, sus movimientos eran torpes y temblorosos, como los de un hombre mucho más anciano, luchando contra una parálisis progresiva. Jacobo Coitier, en sus últimas anotaciones antes de la muerte del rey, escribió con una caligrafía cada vez más temblorosa: «No reconozco ya al hombre que una vez gobernó Francia con mano de hierro. Lo que veo ante mí es una ruina humana, un fantasma de poder que acecha los mismos aposentos donde una vez comandó el destino de millones». Sus palabras han perdido toda coherencia, sus acciones todo propósito más allá del mero reflejo de supervivencia. No come desde hace 3 días, rechazando cualquier alimento que le ofrecemos, convencido de que cada pedazo de pan contiene veneno enviado por sus enemigos muertos. Cuando intento obligarlo a beber agua, grita que el líquido le quema la garganta, como ácido, aunque yo mismo lo pruebo para demostrar su inocuidad. Temo que la muerte sea ahora no solo inevitable, sino una misericordia tanto para él como para todos nosotros que presenciamos su agonía. Durante sus últimas semanas de vida, Luis XI desarrolló una rutina macabra que revelaba la profundidad total de su desintegración mental. Cada noche se arrastraba hasta una ventana específica de sus aposentos, una ventana que daba al cementerio de la capilla del castillo, y permanecía allí durante horas, murmurando nombres a las lápidas visibles bajo la luz de la luna. Se había convencido de que los muertos enterrados en ese lugar eran personas a quienes él había ordenado ejecutar. Aunque el cementerio contenía solo sirvientes y artesanos locales que habían muerto de causas naturales a lo largo de los años. «Venid», murmuraba a las sombras entre las lápidas, «venid a buscarme, os estoy esperando, siempre os estuve esperando». Su voz, antes capaz de silenciar salones enteros con su autoridad, ahora era solo un susurro fantasmal que se mezclaba con el viento nocturno. El médico real anotó que durante esos momentos junto a la ventana, Luis XI con frecuencia intentaba lanzarse al vacío, siendo detenido únicamente por los barrotes de hierro instalados años antes como medida de seguridad contra posibles asesinos. Se aferra a los barrotes con una fuerza que no debería poseer en su estado debilitado, escribió Coitier, y grita al cementerio: «¡Voy! ¡Voy!», como si respondiera a un llamado que solo él puede oír. Cuando intentamos apartarlo, de la ventana nos mira con una expresión de puro terror y susurra: «Me llaman, no puedo hacer que me esperen más,
no después de todo lo que he hecho. El doctor también observó que, durante esos episodios, el rey parecía literalmente envejecer ante sus ojos, sus rasgos contraerse y su postura encorvarse como si décadas de culpa se materializaran físicamente en su cuerpo. La degradación final de Luis XI fue presenciada solo por 3 personas: Jacobo Coitier, un sirviente llamado Pedro Doriole, y el fraile franciscano que se había convertido en su confesor habitual. En la madrugada del 30 de agosto de 1483, los 3 hombres fueron despertados por un sonido que describieron luego como no completamente humano, una mezcla de gemido, grito y súplica que resonaba por los pasillos de piedra como el lamento de un alma condenada. Cuando llegaron a los aposentos reales, encontraron a Luis XI caído en el suelo, retorciéndose en un charco de sus propios fluidos corporales, sus ojos girando descontroladamente, mientras su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Más aterrador aún era el hecho de que seguía intentando hablar, produciendo sonidos inarticulados que ocasionalmente se cristalizaban en palabras reconocibles: perdón, demonios, sangre, corona. El fraile, superando su propio terror, se arrodilló junto al rey moribundo y comenzó a recitar los últimos ritos, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando Luis XI, de repente, agarró su mano con una fuerza sorprendente y acercó al religioso a su rostro. Sus ojos por un instante recobraron una claridad terrible y susurró con una intensidad que hizo temblar al fraile: «Están aquí, todos ellos, Carlos, Luis de Luxemburgo, Juan de Borbón, todos aquellos que destruí, vinieron a buscarme, y yo merezco lo que va a suceder». Sus palabras fueron seguidas por una sonrisa que no tenía nada de humano, una sonrisa que mostraba dientes manchados de sangre y una comprensión final de su destino que era a la vez resignación y puro terror. Jacobo Coitier, intentando mantener cierta compostura médica profesional incluso ante esa escena indescriptible, examinó el pulso real y encontró un ritmo cardíaco tan irregular que parecía imposible que el corazón aún funcionara. La respiración de Luis XI se había convertido en una serie de espasmos violentos, cada inspiración sonando como un esfuerzo hercúleo para mantener el alma atada al cuerpo un momento más. Su piel había adquirido un color azulado que comenzaba en las extremidades y se extendía hacia el centro, como si la muerte lo estuviera pintando con su propia tinta. Aún más perturbador era el hecho de que, incluso en ese estado de agónica agonía, sus ojos continuaban moviéndose frenéticamente, como si estuviera viendo cosas que los demás presentes no podían percibir. Pedro Doriole, el sirviente que había permanecido leal al rey incluso durante sus momentos más oscuros, relató luego que Luis XI pasó sus últimos minutos de vida manteniendo una conversación susurrada con interlocutores invisibles. Hablaba como si estuviera en una sala llena de gente, contó Pedro años después, negociando, suplicando, a veces gritando órdenes como si aún fuera el rey de Francia. Pero lo más terrible era cuando dejaba de hablar y se quedaba escuchando, girando la cabeza como si alguien le respondiera, y lo que fuera que estuviera escuchando lo hacía llorar, lágrimas de puro terror que rodaban por sus mejillas como si fueran de sangre. El sirviente también describió cómo el rey, en sus últimos instantes, comenzó a hacer gestos con las manos, como si tratara de alejar algo o a alguien que se acercaba a su cama improvisada en el suelo. La muerte final de Luis XI ocurrió justo cuando el sol naciente empezó a filtrarse por las ventanas de sus aposentos, creando un contraste grotesco entre la luz dorada de la mañana y la oscuridad absoluta que había consumido su alma. Su último,
suspiro fue precedido por un grito que los tres testigos describieron como el sonido de 1000 almas siendo arrastradas al infierno simultáneamente. Su cuerpo se arqueó violentamente, como si alguna fuerza invisible lo levantara. Permaneció suspendido en esa posición imposible durante varios segundos, y luego cayó con un ruido sordo que resonó por la sala como un martillo golpeando una lápida. Sus ojos, que habían estado moviéndose frenéticamente hasta ese momento, finalmente se fijaron en un punto específico del techo, con una expresión de reconocimiento y terror absoluto cristalizada en sus pupilas dilatadas para siempre. Jacobo Coitier, examinando el cuerpo inmediatamente después de la muerte, hizo descubrimientos que lo atormentarían el resto de su vida. Las manos del rey estaban cubiertas de arañazos autoinfligidos tan profundos que habían sangrado durante toda la noche, y sus uñas contenían fragmentos de su propia piel, indicando que había luchado físicamente contra algo o alguien invisible durante sus últimas horas. Aún más perturbador era el hecho de que su expresión facial, incluso en la muerte, seguía transmitiendo puro terror, con la boca ligeramente abierta como si estuviera en medio de un grito eterno, y los ojos desorbitados en una expresión de quien finalmente había comprendido la verdadera naturaleza de sus acciones en vida. El médico anotó que nunca había visto un cadáver que pareciera experimentar miedo incluso después de cesar todas las funciones vitales. El fraile franciscano, profundamente traumatizado por lo que había presenciado, permaneció arrodillado junto al cuerpo durante horas, rezando no solo por el alma del rey muerto, sino también por su propia cordura mental. Relató posteriormente que, incluso tras la confirmación de la muerte de Luis XI, la atmósfera en la habitación continuaba impregnada por una presencia maléfica que erizaba los cabellos de su nuca. Era como si la muerte no se hubiera llevado todo lo que habitaba en ese hombre, escribió el religioso en sus memorias años después. Algo permaneció en la habitación, algo que no estaba ni vivo ni verdaderamente muerto, algo que seguía susurrando acusaciones y lamentaciones, incluso después de que el cuerpo hubiera dejado de respirar. El fraile también mencionó que durante sus oraciones finales por el difunto, tuvo la intensa sensación de no estar solo con el cadáver, sino de que otras presencias observaban y aguardaban. La preparación del cuerpo real para el funeral reveló más aspectos horripilantes de la muerte de Luis XI. Los embalsamadores contratados para preservar el cadáver informaron de dificultades inusuales en su trabajo, pues el cuerpo parecía resistirse a los procedimientos normales de conservación. La piel continuaba cambiando de color incluso después de aplicar aceites y sustancias preservativas, adoptando tonalidades que iban del verde pálido al púrpura profundo, como si un proceso de descomposición acelerada ocurriera independientemente de los esfuerzos por detenerlo. Aún más desconcertante era el hecho de que, durante el embalsamamiento, los músculos faciales del rey muerto se contraían espontáneamente, creando expresiones que alternaban entre sonrisas sarcásticas y muecas de agonía que hacían que los trabajadores se persignaran y susurraran oraciones de protección. El funeral de Luis XI fue un evento sombrío que reflejó perfectamente la naturaleza de su aterradora muerte. Pocos nobles asistieron, y aquellos que se dignaron a presentarse se mantuvieron lo más alejados posible del féretro, como si temieran que la maldición que había consumido al rey pudiera ser contagiosa. Durante la ceremonia en la catedral de Tours, varios sacerdotes informaron después que sintieron una presencia opresiva en el aire, una sensación de que algo maligno observaba los ritos desde lo alto de las bóvedas góticas. El incienso, que normalmente creaba una atmósfera de solemne santidad, parecía incapaz de enmascarar un olor subyacente a descomposición
que emanaba no solo del féretro, sino de toda la nave de la catedral, como si la propia muerte hubiera impregnado las piedras centenarias. Pedro Doriole, que se mantuvo leal al rey hasta sus últimos momentos, fue una de las pocas personas que se atrevieron a acercarse al féretro durante el velorio. Relató que, al mirar el rostro embalsamado de Luis XI, tuvo la inquietante impresión de que los ojos muertos lo seguían, manteniendo la misma expresión de terror y reconocimiento que adquirieron al momento de su muerte. Era como si aún viera aquellas cosas terribles que lo atormentaron en sus últimos días, contó Pedro años después. Como si la muerte no hubiera sido el fin de su sufrimiento, sino solo el comienzo de algo todavía peor. El sirviente también mencionó que, durante las horas que pasó en vela junto al féretro, escuchó sonidos provenientes del interior. No los ruidos normales de un cuerpo en descomposición, sino algo que sonaba como susurros ahogados, como si el rey muerto todavía intentara comunicarse con el mundo de los vivos. La cripta misma donde fue enterrado Luis XI se convirtió en un lugar de fenómenos inexplicables que perduraron durante décadas después de su muerte. Los monjes encargados del mantenimiento de la Basílica de Nuestra Señora de Cléry-Saint-André, donde el rey había elegido ser sepultado, informaban regularmente sobre episodios perturbadores ocurridos cerca de su tumba. Durante las oraciones matinales, a menudo escuchaban gemidos que parecían emanar directamente de la lápida, sonidos tan angustiantes que varios religiosos solicitaron traslado a otros monasterios. Más inquietante aún eran los informes de apariciones, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz, figuras espectrales caminando por los pasillos de la cripta durante las horas más oscuras de la madrugada, siempre convergiendo hacia el lugar donde yacía el rey araña. El abad encargado de la basílica, un hombre piadoso llamado don Guillermo de Sens, mantuvo registros meticulosos de estos fenómenos en pergaminos que fueron sellados y guardados en los archivos más secretos de la Iglesia. En sus anotaciones describió noches en las que toda la comunidad monástica era despertada por gritos que resonaban desde las profundidades de la cripta, gritos que parecían provenir no de una sola voz, sino de múltiples voces, como si un coro de almas atormentadas fuera conducido por algún maestro invisible. No son solo los lamentos de un hombre muerto, escribió don Guillermo, sino una cacofonía de acusaciones, súplicas y maldiciones que parecen envolver no solo al rey, sino a todos aquellos que perecieron por su voluntad durante los años de su oscuro reinado. Jacobo Coitier, que sobrevivió a su señor solo 2 años más, pasó sus últimos meses de vida registrando obsesivamente todos los detalles de la muerte real que había presenciado. Sus escritos, descubiertos décadas después en su casa en 1900 Tours, revelaron a un hombre completamente consumido por la memoria de aquella noche terrible. Yo era médico desde hacía más de 30 años cuando asistí a la muerte de su majestad. Escribió con una caligrafía cada vez más temblorosa e irregular. Y nunca, en toda mi experiencia atendiendo a nobles, soldados, campesinos y criminales, vi a un ser humano morir de puro terror. No del miedo a la muerte, sino del miedo a algo que lo esperaba al otro lado, algo que lo reconocía, algo que él sabía que merecía enfrentar. El médico también anotó que, tras la muerte del rey, él mismo comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a Luis XI recorriendo los pasillos de Plessis-les-Tours, no como un fantasma, sino como una presencia viva que cargaba consigo todas las almas de quienes había destruido en vida. Los efectos de la horrenda muerte de Luis XI se extendieron mucho más allá de las paredes del castillo donde ocurrió. Su hijo y sucesor, Carlos Otto,
Con apenas 13 años en ese entonces, desarrolló un terror mórbido a dormir solo después de conocer las circunstancias de la muerte de su padre. Testigos de la corte relataron que el joven rey a menudo despertaba gritando en mitad de la noche, afirmando que su padre había aparecido en sus sueños para advertirle sobre las consecuencias del poder absoluto. Anna de Beaujeu, hermana mayor de Carlos VIII y regente durante su minoría de edad, ordenó que todos los detalles de la muerte de Luis XI se mantuvieran en secreto absoluto, temiendo que la verdad pudiera desestabilizar no solo la sucesión, sino la propia institución monárquica francesa. Mandó quemar todos los registros médicos oficiales relacionados con los últimos meses de vida del rey, pero no logró eliminar por completo los susurros que se propagaron por los pasillos del poder. El impacto psicológico de la muerte de Luis XI reverberó por la aristocracia europea como una ola de terror que trascendía fronteras políticas. Embajadores que habían conocido al rey en vida regresaron a sus cortes llevando historias fragmentadas sobre su descomposición final. Relatos que se embellecieron y distorsionaron hasta convertirse en leyendas urbanas sobre los peligros del poder absoluto y la crueldad sistemática. El sacro emperador romano germánico Maximiliano I, uno de los principales rivales políticos de Luis XI, habría dicho al recibir la noticia: «Si un hombre tan astuto y poderoso murió en tal agonía, ¿qué esperanza nos queda a cualquiera de nosotros que nos atrevamos a gobernar sobre otros mortales?» La declaración, registrada por cronistas de la época, revelaba cómo la muerte del rey araña se convirtió en un símbolo universal de los límites mortales de la ambición humana. Durante los años siguientes a la muerte de Luis XI, una serie de coincidencias siniestras atormentó a quienes habían estado cerca del rey durante sus momentos finales. Jacobo Coitier murió en 1485 en circunstancias que muchos consideraron sospechosas. Fue hallado muerto en su cama, con la misma expresión de terror que había marcado el rostro de su señor real. Pedro Doriole desapareció misteriosamente en 1486, dejando únicamente una carta en la que escribía: «También vinieron a buscarme. El rey no estaba solo aquella noche. Había otros, y ahora me quieren a mí también, que fui testigo». El fraile franciscano que había servido como confesor del rey desarrolló una forma de demencia que lo hacía repetir constantemente fragmentos de las últimas palabras de Luis XI, hasta que fue internado en un monasterio para locos, donde murió susurrando nombres de personas fallecidas décadas antes. La influencia póstuma de Luis XI se manifestó también mediante cambios drásticos en las políticas y tradiciones de la monarquía francesa. Carlos VIII y sus sucesores abandonaron por completo el sistema de espionaje extensivo que había sido la marca registrada del gobierno de Luis XI, como si temieran que tal red de información atrajera la misma maldición que había consumido al rey araña. Las ejecuciones públicas que habían sido comunes durante el reinado de Luis XI se convirtieron en eventos raros y solemnes, realizados solo en casos de traición comprobada y siempre precedidos de largos periodos de oración y reflexión. Era como si la propia institución monárquica francesa hubiera desarrollado una aversión instintiva a los métodos que caracterizaron el reinado del rey muerto, en un intento inconsciente de evitar el terrible destino que se abatió sobre él. Las leyendas que se formaron en torno a la muerte de Luis XI trascendieron las fronteras de la historia documentada para incorporarse al folclore popular francés. Campesinos de las regiones cercanas a Tours empezaron a relatar avistamientos de un jinete solitario que cabalgaba por los caminos en las noches sin luna, dirigiéndose siempre hacia los lugares donde se habían llevado a cabo ejecuciones ordenadas por el rey en vida.
Estos relatos, inicialmente desestimados por los clérigos locales como supersticiones ignorantes, se volvieron tan frecuentes y detallados que incluso las autoridades eclesiásticas comenzaron a tomarlos en serio. El caballero fantasmagórico siempre era descrito de la misma manera, demacrado hasta el esqueleto, vestido con harapos reales y emitiendo un sonido que no era ni llanto ni risa, sino algo que hacía que los oyentes se persignaran de inmediato. Décadas después de la muerte de Luis XI, estudiosos y teólogos iniciaron un análisis de las circunstancias de su agonía final, como caso de estudio sobre la relación entre el poder temporal y la justicia divina. Universidades en París, Oxford y Bolonia organizaron debates académicos para discutir si la terrible muerte del rey constituía evidencia de la intervención directa de Dios en la historia humana, o si era simplemente el resultado natural de los excesos psicológicos asociados al ejercicio del poder absoluto. Santo Tomás Moro, escribiendo décadas más tarde, usaría el ejemplo de Luis XI como advertencia sobre los peligros de la tiranía, argumentando que aquellos que gobiernan mediante el miedo finalmente descubren que el miedo es un maestro que no conoce límites ni piedad, consumiendo al final incluso a quienes creían controlarlo. El análisis médico moderno de los síntomas descritos por Jacobo Coitier sugiere que Luis XI pudo haber padecido una combinación de varias afecciones neurológicas y psiquiátricas que se intensificaron mutuamente durante sus últimos meses de vida. Los temblores, alucinaciones visuales y auditivas, paranoia extrema y deterioro de la función cognitiva apuntan a posibles casos de demencia precoz, exacerbada por décadas de estrés extremo y posiblemente envenenamiento por metales, pesados comunes en los medicamentos de la época. Sin embargo, incluso un análisis puramente científico no logra explicar completamente la naturaleza específica de sus visiones, particularmente el hecho de que parecía reconocer e interactuar con figuras concretas de su pasado, con detalles que impresionaron incluso a sus contemporáneos escépticos. El legado final de Luis XI se transformó en una meditación sombría sobre la naturaleza del poder y sus consecuencias últimas para el alma humana. Su muerte no fue solo el fin biológico de un hombre, sino la culminación de una vida dedicada a la manipulación, la traición y la crueldad sistemática que finalmente se volvió en su contra. El rey araña, que había tejido su telaraña de poder con hilos hechos del sufrimiento ajeno, descubrió en sus momentos finales que se había convertido en prisionero de su propia creación, incapaz de escapar de las consecuencias de sus actos, incluso cuando la muerte ofrecía la promesa de liberación. Su agonía final reveló una verdad fundamental sobre la condición humana, que ningún poder terrenal, por más absoluto que parezca, puede proteger a un hombre de las repercusiones de sus propias decisiones morales. La muerte de Luis XI no se permanece, por tanto, no solo como un acontecimiento histórico, sino como un símbolo eterno de los límites de la ambición humana y de la inevitabilidad de la justicia, sea esta divina o simplemente la operación natural de las leyes morales que rigen el universo. Su reinado, marcado por la astucia política y la crueldad calculada, encontró su desenlace lógico en una muerte que reflejó perfectamente la naturaleza de su vida, solitaria, aterrorizada y consumida por el peso de incontables actos de crueldad. El hombre que vivió sin piedad murió sin paz, y su historia sirve como recordatorio permanente de que incluso reyes e emperadores son, en última instancia, solo mortales sujetos a las mismas leyes morales que rigen a todos los seres humanos. Al final, Luis XI descubrió que no había construido un reino, sino una prisión,
y que la llave para su liberación había sido destruida por sus propias manos décadas antes de que la muerte llegara a reclamar lo que era suyo por derecho.